Un saludo a todos y todas. Nuevamente nos encontramos con otro programa de nuestro seriado Hablemos en Derecho. En esta oportunidad nos encontramos con el maravilloso profesor Manuel Alberto Restrepo Medina. Manuel Alberto Restrepo es profesor titular y emérito de la Universidad del Rosario. Es además su actual director del doctorado, de maestría, de una especialización, pero lo más importante, Manuel Alberto Restrepo tiene ya un legado muy significativo e importante en materia de producción jurídica y doctrinal, en derecho administrativo y en derecho constitucional. Un saludo muy especial, profesor Manuel. Gracias, profesora Liliana, muy amable por esa presentación. Bueno, profesor, vamos hoy a hablar de un tema que le interesa a todos y todas las abogadas de este país. Vamos a hablar del control de convencionalidad y lo primero es definir de manera básica para que todos entiendan qué es eso del control de convencionalidad, profesor Manuel. Sí, profesora Liliana, el control de convencionalidad no es nada distinto que la verificación que se hace de que las normas internas y las prácticas de los órganos de los estados que hacen parte de la Convención Americana de Derechos Humanos satisfagan y cumplan los estándares previstos en este instrumento de protección de los derechos humanos, pero también que lo hagan de conformidad con las decisiones vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vale decir, tanto la jurisprudencia contenida en sus sentencias como sus opiniones consultivas, y que además integren otros instrumentos de protección de los derechos humanos que hacen parte del sistema interamericano y que son posteriores a la Convención Americana de Derechos Humanos, tales como la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada, la Convención Interamericana contra la Tortura y la Convención de Belém do Pará, que busca prevenir todas las formas de discriminación y violencia en contra de la mujer. Y esa verificación de esa adecuación no es solamente una responsabilidad de los órganos del sistema interamericano, vale decir la Comisión y la Corte Interamericana, sino que ante todo y primariamente es un deber de los estados parte y no únicamente de los órganos que ejercen el poder judicial, sino en general es una obligación que tienen que cumplir todos los órganos del Estado, lo que incluye, por supuesto, a las demás autoridades que conforman las ramas ejecutiva y legislativa del poder público en ellos. ¿Cuáles son las consecuencias de la aplicación del control de convencionalidad? Cuando se aplica el control de convencionalidad y se verifica que una norma o una práctica de un órgano de uno de los estados parte no se aviene a la convención o a la jurisprudencia o a las opiniones consultivas de la Corte Interamericana, dependiendo de si lo que es inconvencional es una norma o una práctica, pueden derivarse distintos tipos de consecuencias. La primera y más drástica es la expulsión del ordenamiento jurídico interno de los estados de aquella norma que sea contraria a la convención, ya sea porque por una decisión de naturaleza política los órganos de representación popular, Congreso, Parlamento, Asamblea Legislativa, como quiera que se la denomine, decide derogar la norma que es inconvencional, o porque en un proceso judicial el juez competente, dependiendo de la naturaleza de la norma, o bien la declara inconstitucional por ser inconvencional, o bien la declara nula también por ser inconvencional. Esa sería la primera consecuencia. La segunda consecuencia es la posibilidad que tienen los órganos de los estados parte, especialmente los jueces, en este caso, de hacer una interpretación conforme, es decir, no declarar que la norma es inconvencional, pero establecer un modo de interpretarla de tal manera que solo se admita su aplicación en aquel sentido en que se ajuste al texto de la convención. Y del otro lado, cuando estamos hablando de las prácticas que son inconvencionales, pueden derivarse dos tipos de consecuencia. Una primera consecuencia puede consistir en que se adopten modificaciones de las actuaciones
de los órganos ejecutivos o legislativos para que se ajusten a la convención, o en un cuarto lugar, una adecuación de las prácticas dentro de los órganos de los estados parte, de tal manera que, por ejemplo, los protocolos de actuación de las autoridades de policía respondan a la protección y garantía de los derechos humanos frente a quienes se manifiestan pacíficamente en una protesta. Probablemente la normativa que regula el ejercicio del poder de policía no es inconvencional, pero el problema se habría podido suscitar porque en la práctica la forma en que actúan esos organismos de policía del Estado que está siendo cuestionado, pues no se aviene a ese estándar de protección de los derechos humanos establecido en estos instrumentos del sistema interamericano. Querido profesor Manuel, siento un proceso de resistencia un poco en algunas autoridades frente al control de convencionalidad. ¿Qué pasa y cuáles son las consecuencias para el Estado colombiano? Yo creo que lo que pasa es que todavía no hay una comprensión suficiente del alcance que el control de convencionalidad tiene y del deber que los estados parte a través de sus autoridades tienen de aplicar la convención con el carácter que le imprime ser un tratado que vincula al Estado y que lo hace responsable internacionalmente en el evento en que desconozca su aplicación. En ese sentido, si una autoridad administrativa, el propio órgano legislativo o aún los jueces se sustraen de efectuar el control de convencionalidad y o bien, por ejemplo, no aplican las disposiciones de la convención o de las demás normas contenidas en los otros tratados que lo complementan, o no obran de conformidad con la jurisprudencia o las opiniones consultivas de la Corte Interamericana, pues cualquier persona que se vea afectada con una decisión que se abstiene de hacer y aplicar el control de convencionalidad puede, agotadas las instancias internas, recurrir primero ante la Comisión Interamericana y, si ésta lo considera procedente, elevará su caso ante la propia Corte, la cual definirá si precisamente esa conducta elusiva o inclusive contraria a lo dispuesto en lo que en sus precedentes la propia Corte ha señalado, pues declarar la responsabilidad internacional del Estado renuente y disponer las medidas de reparación y resarcimiento del derecho de aquellas personas que se han visto afectadas por esa conducta reticente a aplicar y ejercer en debida forma ese control de convencionalidad. Querido profesor, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Liliana Estupiñán, académica correspondiente, y los acompañé en este nuevo programa de Hablemos de Derecho, de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.